Muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta sesión del 4 de febrero. La clase pasada estuvimos trabajando sobre algunos casos de integración por sustitución. Vimos principalmente integrales pues, indefinidas que pueden evaluarse a través de el método de sustitución. Comenzamos la clase pasada con con algunas integrales en donde pues se nos pidió determinar cuáles de ellas se podrían resolver a partir de una sustitución y vimos cuál es la relación que guarda el argumento de la función con el factor que se encuentra alrededor, que es básicamente un múltiplo de la derivada. De hecho, en este caso solamente surgieron dos integrales que podrían ser resueltas a través de una sustitución. Vimos distintos ejemplos en donde pues la sustitución se plantea, se obtiene el diferencial. En algunos casos es necesario despejar también después de obtener el diferencial, en algunos como este no. Y pues dijimos que es bien importante realizar la integral primero en la nueva variable y una vez realizada la integral, ahora sí sustituir el valor de la función original. Vimos varios de los ejemplos aquí. Están algunos de ellos. También hablamos sobre la notación de las potencias de funciones trigonométricas para no cometer el error de colocar, por ejemplo, la potencia en el argumento, ya que el significado pues es distinto. Y también, ok, dejamos pendiente una de las integrales que de hecho yo escribí de forma incorrecta. Les mandé un mensaje para hacer la corrección a este ejercicio, ya que esa integral originalmente planteada no, no es suficiente, digamos, con la sustitución, sino que requiere una integración por partes que vamos a ver más adelante, pero ahora todavía no. Entonces, la integral que vamos a considerar es la de tangente cuadrada de teta secante cuadrada de teta. ¿Okay? Esa es la integral que vamos a considerar. El cambio de variable que propuse es u igual a tangente de teta. Entonces, el diferencial de u, que es la derivada multiplicado por el diferencial, es secante cuadrada de teta por diferencial de teta. ¿Vale? Sustituyendo esta u y du, vemos que tangente cuadrada, pues es de hecho u cuadrada. Y todo el resto, secante cuadrada por diferencial de teta, corresponde a diferencial de u. Entonces, esta primera parte corresponde a u al cuadrado. Esta es u cuadrada. Está un poco lenta la. Y esta segunda parte corresponde a diferencial de u. Toda completa corresponde a diferencial de u. Qué curioso, está lenta, pero estoy en la PC, no en la laptop. Uy, no, bueno, es que estoy todavía con la grabación del anterior. Déjenme ver si ya terminó. No, todavía no termina. A lo mejor es por eso que está un poco lento. Bueno, entonces toda esta segunda parte corresponde al diferencial de u. La integral de esta función u cuadrada, pues es de la forma u a la n más 1 entre n más 1, es u cúbica sobre 3. Ahí está, más c. Una vez que integramos en u, regresamos a la variable original, que es teta. Entonces u es tangente de teta, es tangente cúbica de teta por un tercio. El 3 lo pueden dejar aquí, dividiendo, tangente cúbica de teta sobre 3. Eso puede escribirse de igual forma. Pues yo lo dejé como un tercio por tangente cúbica de teta. No sé si intentaron este ejercicio una vez que envié la corrección y quedó igual. ¿Lo intentaron?
Sí, pero me ¿Sí? quedó muy diferente. Sí, quedó igual. ¿Sí? ¿En qué quedó diferente, Karen? ¿Cuál fue tu propuesta para U? Era tangente de teta igual, Ajá. pero a ver, no sé qué hice ahí que no quedó. ¿El diferencial tal vez? No, porque también es secante cuadrada de teta, desde teta, no, respecto a teta, Ujú. y pues, quién sabe, es que no sé por qué me salió bien, O sea, es tu, lo mismo. tu propuesta Ajá, está bien, entonces el detalle fue a la hora ya de sustituir, entonces. sí, quién sabe qué fue, pero ya ahorita ya Ok. lo corrijo. Bueno, ya lo corregí. No sé por qué no puedo abrir muy bien el chat. ¿Alguien me podría leer el mensaje que hay en el chat? Porque no lo puedo leer de aquí. Solo pusieron que sí. Ah, ok, que sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces ya está la corrección. Ya si es que hubo alguna diferencia con su procedimiento, pues podrían ver en dónde fue eh, esa discrepancia. Vamos entonces con la lista de integrales. A ver, pregunta, ¿intentaron las integrales definidas? Sí, 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 perfectísimo. Entonces vamos a mostrar el resultado. Mencioné la clase pasada que es bien importante porque ya lo estuve viendo ahí en algunas tareas, que no igualen la integral definida a la integral indefinida. ¿Ok? Eh, Generalmente cuando pues estoy, no sé, en la evaluación de un examen, si colocan esas dos cantidades iguales, sí disminuye muchísimo el puntaje o a veces lo llego a anular dependiendo de lo que haya indicado. Pero al menos disminuye muchísimo. Lo que tenemos que entender es que son la integral indefinida nos dará como resultado una función y la integral definida es una constante, es un número real. Aunque el límite sea variable, al final no depende de la variable muda, entonces sí tienen que considerar siempre, si la integral es compleja, háganla aparte, hagan todo su procedimiento de sustitución o, bueno, después que veamos integración por partes, hagan la parte y después sustituyanla. La van a sustituir gracias al teorema fundamental del cálculo. Pero todo el método que aplican a esa integral, por favor háganlo aparte. No arrastren los límites. ¿Ok? Yo en esta integral usé también una sustitución, pero vean, de hecho, hasta la estoy nombrando de otra forma. Le puse A mayúscula y la integral pues no tiene límites, es una integral indefinida. Aquí está. U, el diferencial de U. La sustitución nos da U cuadrada. La integral es U cúbica sobre 3 más C. Y la sustitución ya de regreso, pues nos devuelve un tercio, x menos 1 al cubo más c. Esta función, gracias al teorema fundamental del cálculo, la puedo usar para evaluar la integral definida. Para la integral definida no necesito la constante c, porque cualquier valor que tenga, al realizar la evaluación límite superior menos límite inferior, ya vimos que c vuelve cero. Queda C menos C. Entonces, puedo usar cualquier primitiva, en particular puedo usar aquella donde C sea igual a cero y funciona perfecto. Entonces, ahí no se compliquen tanto. Simplemente usen C igual a cero. Ya que tenemos la función, nos regresamos a obtener A1. A1 es entonces la integral de 0 a 2 de la función. Bueno, esa es la integral original, pero ahora ya integré, sustituí el valor de la función. Vean, aquí no aparece C, no la necesito. Si la sustituyen está bien, pero al final les va a dar 0, entonces no la necesitan. Y los límites de integración de 0 a 2. Aunque aquí ya se encuentra la función, los límites no se han evaluado. Entonces se debe de indicar. Si ustedes no escriben los límites aquí al final, eso significa que es la integral indefinida, la primitiva o antiderivada.
y regresamos a lo mismo. Están igualando integral definida a integral indefinida. Entonces es importante la notación. Ahí estamos indicando que se evalúa de 0 a 2, aunque todavía no está evaluado. Ahora la evaluación en 2, en 1/3 queda como factor. Yo no lo arrastré en cada sumando, sino que lo dejé factorizado, pero ustedes lo pueden colocar a cada uno, 1/3 y 1/3, y ya se evitan los corchetes aquí. Sustituyo el 2, aquí está, 2 menos 1, es 1 al cubo, pues es 1, menos, recuerden que el teorema fundamental, bueno, si el teorema fundamental nos dice que esto es f de b menos f de a, entonces aquí está el menos, y ahora sustituimos en 0. No se olviden de evaluar siempre en 0. No todas las funciones nos van a devolver 0. Por ejemplo, la exponencial o en particular esta, x menos 1, cuando sustituimos en 0, pues nos da menos 1 al cubo. Y menos 1 al cubo es menos 1. ¿Sí? Entonces siempre hay que detenerse a evaluar. A veces cuando nos acostumbramos, pues por ejemplo, si integramos polinomios, al evaluar en 0 nos va a devolver 0. Pero nos vamos a veces con la inercia de que siempre da 0 y a veces pasamos por alto simplemente la evaluación en 0, lo cual es un error y en este ejemplo se puede ver que no es 0. Menos 1 al cubo es menos 1, ahí está 1, menos por menos más 1, más 1 son 2. El resultado es 2/3 de A2. No, ¿y por qué le cambié de índice? A ver, un segundito. Es A1, ¿verdad? Un segundito. De pronto le cambié de índice. Ese debe ser A1. Está muy lenta la computadora. A ver, déjenme ver si tengo más cosas abiertas. No, sí tengo un chorro de cosas. Ya les envié la tarea, bueno, la siguiente tarea hoy. Sí. Sí. Ah, Sí. perfecto. No me acordaba si ya lo había hecho. No, esto todavía sigue grabando. Aunque no entendí muy bien el segundo problema de la tarea. No entendiste muy bien en el segundo. Ah, en la demostración. No, la tarea que mandó, y si quiere al final de la clase lo vemos. Ajá. La demostración, sí. Bueno, no sé si. Ah, sí, perdón, sí, la demostración, sustituir u igual a pi menos x. Ajá, perdón, sí. Ujú. Les dan la propuesta de sustitución y les digo cuál es la clave ahí. No lo coloqué como sugerencia, pero la clave es pensar en la variable muda. Tenemos que cambiar el valor de ese límite superior por el de x en la función, ¿no? Sí. Y de hecho lo vamos a hacer hoy durante la clase con un ejemplo. No necesariamente tengo que hacer la sustitución aparte. Esa es una forma, hacer la sustitución aparte y luego regresarme a la integral indefinida con los mismos límites. Puedo hacer el cambio de variable al mismo tiempo, pero el efecto es que los límites van a cambiar también. Eso lo vamos a ver ahora. Estaba en que quitaba aquí el índice. Está un poquito lento esto. Creo que voy a tener que reiniciar la computadora, pero déjenme mostrar el siguiente ejercicio. Cambia. Ay, no puedo reiniciarla porque estoy grabando todavía la anterior. Oh, no se preocupe, pues nosotros sabemos que es A subíndice 1. Sí, solo que ahora estoy intentando cambiar de página y no puedo. Estoy aquí.
Ya sé, colapso está. Sí, ya, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Pues entonces sí, ese es A1, perdón. Ahora vamos con A2. En A2 usé esta otra estrategia de mantener la sustitución. Sí la puedo mantener ahí, pero el efecto es que el límite se tiene que modificar. Entonces, la propuesta del cambio de variable es U igual a pi por t. Ajá, ahí está, U igual a pi por t. Ahora, el diferencial de U, pues es pi por el diferencial de t. ¿Vale? Ahí está. Como solamente tengo aquí diferencial de t, pues lo despejo. Multiplico por 1 sobre pi, toda la igualdad, y me queda diferencial de u sobre pi igual a diferencial de t. Ujú, ahí está. Ahora, voy a hacer el cambio de variable. Ahí mismo vean que estoy escribiendo a la nueva integral, pero en términos de u. ¿Cuál es el efecto en los límites? Veamos lo siguiente. Si t es igual a 0, que es el límite inferior, si t es igual a 0, al sustituirlo en el cambio de variable, el resultado de u pues es 0 también, porque es pi por 0. Entonces u es igual a 0. Eso significa que el límite inferior de la integral, cuando ya la sustituya en u, será 0. Veamos qué ocurre si t vale 1, que es el límite superior. Vean, aquí está igual a 1, es límite superior. Ajá. Si t vale 1, sustitúyenlo en el cambio de variable, si t vale 1, u es igual a pi, porque es pi por 1, es pi. Eso significa u igual a pi. Entonces, el límite superior cuando hagamos el cambio de variable será pi. Acá está. Pero dentro de la integral debo escribir, por supuesto, la integral ya en términos de u, que es la nueva variable. Y ya no tengo que regresar a la variable original porque aquí ya hice ya hice la consideración del cambio de límite. Entonces, 1 sobre pi, ese es un factor constante, puedo escribirlo afuera, simplemente integro de 0 a pi a la función coseno de u con respecto a u. La integral del coseno de u es seno de u y será evaluada de 0 a pi. Evaluamos límite superior, seno de pi menos seno de 0. ¿Y cuánto resulta seno de pi? ¿Cuánto vale seno de pi? ¿Cero? Profesora, disculpe, Sí, 0. Sí, dime. ¿podría repetir lo del límite superior? ¿De por qué se cambia a pi, por favor? Ujú. Para modificar, digamos, hacemos el cambio de variable, ¿no? Todo esto se modifica en términos de u. Sin embargo, también los límites se tienen que modificar. Lo que van a hacer es considerar primero límite inferior, aquí está, t, que es la variable muda en A2. Si t es igual a 0 y si t es igual a 1. ¿Cómo van a saber cuánto vale u cuando t vale 0? Ah, pues se regresan a la sustitución que se propuso. Este es el cambio de variable que propusieron y ahí es donde van a sustituir el valor de cada límite. El primero es cuando t vale 0, sustitúyanlo aquí. Pi por 0 es 0. Por lo tanto, u será 0 porque es pi por 0. Entonces, si t vale 0, aquí, u también es 0, haciendo la sustitución. El límite superior de la integral original es 1. Eso significa que cuando t, que es la variable muda de esta integral, vale 1, entonces u va a valer lo siguiente. Ahora sustituyan t igual a 1 aquí en el cambio de variable. Les quedaría u es igual a pi por 1.
porque ese es el valor de t. Ay, no veo. Pi por 1. Y eso vale pi. Por lo tanto, no puedo escribir. Por lo tanto, el valor del límite superior es pi. Entonces, solamente sustituyan límites en el cambio de variable y encuentran el valor de los límites en la nueva integral. Aquí está. Si t vale 0, es pi por 0 es 0. Ahí está, 0. Si t vale 1, es este 1. Pi por 1 es pi. Ahí está. Entonces, la integral en u va a evaluarse desde 0 hasta pi. Desde 0 hasta pi. Entonces no importa cuántos factores hayan en la integral, sino más bien depende el límite de cómo se comporte respecto al argumento, ¿no? En este caso, u. Sí. Sí, aquí en tu integrando pueden haber más factores y probablemente con tu cambio de variable, esos factores completen el diferencial. A lo mejor la función u es más compleja que una forma lineal, entonces esos alrededor van a completar tu diferencial de u. Y el efecto en los límites lo tienes que obtener a partir de esa sustitución. Ah, ok, gracias. Vamos a ver de cualquier forma otro ejemplo. Entonces, estábamos en que seno de pi es igual a 0, así es, muy bien. Y seno de 0 es 0. igual a 0 también. Por lo tanto, y aún habiendo hecho tanto esfuerzo, esta integral es igual a 0. Profesor, una duda. Sí. ¿Por qué el pi sale como límite? Es que pi está en el argumento del coseno. Nuestro cambio de variable incluye a pi. Nuestro cambio de variable que es u es pi por t. Aquí es donde vamos a evaluar el valor de t, que es 0, y el valor de t, que es 1. Si t es igual a 0, sustitúyelo aquí. Te queda pi por 0, es 0. Ese es el valor de u. Y si t vale 1, también sustitúyelo aquí. Pi por 1, ¿cuánto vale? Pi también. Por eso es que u vale pi cuando t vale 1. Eso lo sabes a partir de la sustitución. Ok, sí, ya me quedó más claro. Bueno, entonces esta integral a 2 es igual a 0. Vamos a ver otro caso. A ver, vamos a ver este caso. Que también lo hice con el cambio de variable y el cambio de los límites. Vamos a ver si va quedando más claro. Esta integral de 0 a 3 de 1 sobre 2x más 3 con respecto a x, la realicé con el cambio de variable u. ¿Ahí me siguen escuchando? De repente, pero muy de fondo. ¿Ya no me escuchan muy bien? Sí, ahí sí. Ahí sí. Sí está un poco. A ver, ya me está. Déjenme, ya estoy. Es que cuando uno graba en Zoom hay que esperar un rato que se haga no sé qué conversión. Entonces estaba haciendo la de la clase anterior y no podía. A ver, déjenme un momentito, aquí ya salió. 10, 4 de febrero. A ver si ya. Ok, ya lo grabé. Si se detiene mucho, voy a reiniciar. En esta computadora no tarda tanto el reinicio como en mi laptop, entonces vemos. Ahorita pues ya tengo todo escrito, pero el rato que tenga que escribir va a ser más difícil. Bueno, a ver, vamos a ver. Ahí ya, si me escuchan bien.
Sí, Sí, ya. sí, se ¿Sí? escucha. Ahí, perfecto. A ver, vamos. Decía que para esta integral hice el cambio de variable u igual a 2x más 3, que es el denominador. Es una sustitución de forma lineal. El diferencial de u pues es 2, diferencial de x, ahí está. Como aquí solamente tengo diferencial de x, la voy a despejar. Multiplico por 1/2 la igualdad para que me quede únicamente diferencial de u. Diferencial de x, perdón. Diferencial de x. Me queda de u sobre 2. ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a ver primero cómo quedaría la sustitución y luego nos enfocamos a los límites, que es como lo que percibo está costando un poquito más de trabajo. Vamos a enfocarnos primero a la función. Diferencial de x corresponde a, aquí está, a diferencial de u entre 2. Entonces la sustituyo. Diferencial de u entre 2. Ahí está. ¿Vale? Ya tengo esta primera parte. Esta primera parte ya está sustituida en términos de u, vale du sobre 2. Ahora, el denominador completo, 2x más 3, equivale a u. Ahí está u. Ajá. Todo esto equivale a u. Está en el denominador. Ya tenemos todos los elementos de esa integral en términos de u. Pero observen que estoy escribiendo que todo esto es a3. Me faltan entonces los límites. Cuando hago el cambio de variable, los límites se modifican en función de ese cambio de variable. Hagamos lo mismo. A partir de la sustitución, encontremos cómo se realiza ese cambio. Voy a escribir aquí la sustitución para que quede más claro. U es igual a 2x más 3. ¿Ah? Ahí está, 2x más 3. Solamente la copié de allá. ¿Vale? A ver, entonces, ¿qué valores de x tenemos que sustituir? Pues los valores de x que estén en los límites. El 0 y el 3. Entonces, vamos con el 0 primero. Si x vale 0, ¿cuánto vale u? Sustituyamos el 0 en el cambio de variable aquí. 2 por 0, 0 más 3, 3. Eso significa que cuando x vale 0, u vale 3. Aquí está su valor. Ese me va a dar el límite inferior de la nueva integral. Bueno, de la integral en términos de u. Ahora vamos con el límite superior. 3. 3 en x. Si x vale 3, ¿cuánto vale u? ¿Cómo puedo saberlo? Con la misma sustitución. Sustituyo el valor de 3 aquí, que es lo que vale x. 3 por 2, 6. 6 más 3, 9. Eso es lo que vale u. 9, cuando x vale 3. Este valor es mi límite superior. Ajá. Ahí queda un poco más claro. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que sigue es que la integral que se obtiene cuando hacemos la sustitución definitivamente quedará más simple. Siempre que hagan una sustitución, la integral debe quedar más simple, no al revés. Y aquí Entonces, se ve. profesora, Ajá. Sí, dime. eso de nos ahorraría como unos cuantos pasos, ¿no? De lo de sustituir los límites. Sí, exactamente, porque ya no tienes que hacer la integral indefinida aparte y luego sustituirla de regreso. O sea, son dos formas, pues, al final, dos rutas. Puedes hacer la integral aparte, tu cambio de variable, te regresas a la variable original y luego por el teorema fundamental, pues ya la escribes ahí. Y los límites los dejas tal cual, de 0 a 3, porque al final tú regresaste a la variable x. Esta es otra ruta. Hago al mismo tiempo la modificación de x, o sea, por la sustitución, pero lo compenso en los límites y ya no tengo que hacer la parte. La puedo hacer en la misma línea. Sí te ahorraría, digamos, sí. O sea, si lo vemos así, sí te ahorra, aunque habrá quienes les cueste un poco más de trabajo ubicar los límites, quizá prefieran la otra ruta.
Pero bueno, al final hay que practicar las dos. Yo recomiendo hacer este tipo de modificaciones cuando la integral no sea tan compleja. Cuando ya hay que aplicar, por ejemplo, un método de sustitución trigonométrica o un método, bueno, incluso a veces en trigonométricas hay sencillas, pero si hay que aplicar una integración por partes, no sugiero que cambien los límites. Hay que hacer la integración por partes. Bueno, integración por partes no lleva cambio de variable, pero me parece que aquí traigo una donde sí hice el método anterior, porque era un poco más compleja, prefería hacerla aparte y después regresarme con los mismos límites. A ver, vamos sobre el procedimiento y así tienen más preguntas, pues me dicen, ¿vale? Entonces, el factor 1/2 definitivamente lo dejo afuera y eso me da mayor claridad en esta integral, que es la integral de 1 sobre u de 3 a 9. Esa integral, pues ya sabemos que vale el logaritmo natural del valor absoluto de u. Es la excepción a la regla de u a la n+1 entre n+1, porque no, al sumar 1 daría 0. Entonces, esta es la excepción, recuerden que ya la hemos trabajado. Y aquí estoy indicando la evaluación de 3 a 9. Nunca, nunca, nunca he dejado de escribir los límites. Cuando yo deje de escribir los límites una vez, claro, si no he evaluado, ahí ya está mal. Porque eso significa que estoy igualando otra vez integral definida a una integral indefinida. Entonces, aquí están indicados de 3 a 9, de 3 a 9 y aquí en la línea de evaluación, de 3 a 9. En la siguiente, pues ya no, ya que se sustituyen, simplemente se quita, pero el valor de u se sustituye por 9 y por 3. 1/2 lo dejé factorizado, sustituyo 9. El logaritmo natural de valor absoluto de 9, pues es simplemente el logaritmo natural de 9, porque 9 es positivo, menos logaritmo natural de 3. Uso una de las propiedades de los logaritmos, quizá la recuerden. El logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b, solo que la uso al revés. Esta resta de logaritmos se puede escribir como el logaritmo del cociente, 9 sobre 3. Y 9 sobre 3, pues es 3. Así que esta es la forma más compacta de ese resultado. Todavía se le podría hacer alguna modificación. 3 a la 1/2, por ejemplo, este factor podría escribirse acá, pero como no tiene raíz cuadrada exacta del número 3, pues ya no lo escribo. ¿Okay? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Sí, una pregunta. Ajá. ¿Cambiaré los límites? Bueno, más bien cambiaré el resultado si yo dejo los límites como están, de 0 a 3. Si dejas u aquí y dejas de No, 0 no, a no. 3. Ajá, bueno, sí, más bien, ajá, exacto. Sí, en vez de poner de que los límites van de 3 a 9, lo dejo así normal, de 0 a 3. Sí cambian, pero estaría mal, porque esos límites son para x. En términos de u, los límites se modifican necesariamente. Ah, ok, gracias. Ujú. Sí. Sí. Bien, pues vamos con otro ejemplo. No sé si intentaron con este A4. Sí, Ajá, ¿cuánto les dio Karen? me dio -1/3. Ok, ¿alguien más obtuvo el resultado? A mí me dio -2/3. O sea, la diferencia es un signo, -1/3. Ah, no, de hecho es un factor 2. Ok. ¿Cuál sustitución usaron? A ver, primero con Karen, ¿qué sustitución usaste? No, yo nada más hice, es que así no, bueno, no mental, obvio, pero no uso sustituciones. Ok, después vamos a practicar algunas integrales como si fuera cálculo mental, pero ahora sí es importante escribirlas.
Yodiel, ¿cuál es la sustitución que usaste? U igual a 2x menos 3. Ok. Bueno, ¿los demás qué opinan de esta integral? ¿La podríamos hacer así, como u igual a 2x menos 3? Digo que sí. ¿Sí? ¿Los demás, chicos? Digo que también que sí. ¿También? Sí, ¿Sí? Por votación, por decisión democrática. Sí. La respuesta es no. A ver, vamos a analizar esa integral. Con todo, ¿eh? No solo la función, los límites. o sea que no usaríamos integración como por partes. No, todavía no. De hecho, no se necesitaría. Si fuera la integral indefinida, con una sustitución es suficiente. Pero hay algo más en esa integral. ¿No sería por lo de la antiderivada del logaritmo, que estaría definida tal vez en -3 y no se puede? Pero aquí no surge un logaritmo, ¿cierto? Si yo hago la integración solamente de 1 sobre 2x menos 3 al cuadrado, no surge un Ah, ok, logaritmo, sí, ¿no? sí, sí, Ujú, sí, sí, tiene razón. porque el exponente es 2. El teorema fundamental tiene una hipótesis para poder usarlo. ¿Cuál es esa hipótesis? Verla como si fuera la regla de la cadena, ¿no? No. El teorema fundamental no habla de la regla de la cadena. Ah, no, 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 ya, perdón, sí. A ver, revisen la hipótesis del teorema fundamental en donde la integral de a a b de la función f se puede obtener a través de f de b menos f de a, f mayúscula. Hay una hipótesis. No se puede usar deliberadamente. Hay una hipótesis. ¿Qué debe cumplir esa función? ¿Tiene que ser continua definida la función? Tiene que ser continua. ¿En qué intervalo? En AB. En AB, ¿verdad? Del intervalo de integración. Observen esta integral. ¿La función tiene discontinuidad? Sí, en X 3/2, ¿no? Exactamente, 3 medios es 1.5 y 1.5 está en el intervalo de 0 a 2. Sí. Sí, entonces no podemos integrar. Los ¿Cómo? X. No entendí. ¿Podrías repetirlo, por favor? Sí, f igual a 1 sobre 2x menos 3 al cuadrado tiene una discontinuidad infinita cuando el denominador se hace 0. De hecho, ese es un... Ah, sí, sí, sí. Cuando x vale 1.5. Ajá. Para 2x menos 3 igual a 0. Entonces, 2x igual a 3, es decir, x igual a 3 medios. En x igual a 3 medios, la función tiene una discontinuidad infinita, de hecho. ¿Ok? Y esa ya es una razón para no usar el teorema fundamental, porque no se cumple la hipótesis del teorema fundamental. El teorema fundamental nos pide que la función sea continua en todo el intervalo de integración. Y como x igual a 3 medios se encuentra en el intervalo de integración, no podemos hacer la integral de 0 a 2 a través del teorema fundamental.
Hay algunas integrales, más adelante las vamos a trabajar, que se llaman integrales impropias. En esas integrales impropias se definen, bueno, hay de distintos tipos. Hay algunas que son con límites infinitos y hay otras que son con discontinuidades, pero además las discontinuidades deben de ser de cierto tipo para poder evaluarse. Ajá, pero por ahora no, el teorema fundamental no puede Profesora, aplicarse. Ujú. y si los límites, por ejemplo, el límite inferior fuera de 2 a 4, sí se puede. Exactamente, tú lo has dicho muy bien. Ahí sí, porque entonces la discontinuidad ya no cae en ese intervalo. Ujú. Profesora. Y bueno, viéndolo desde límites, ¿esto daría infinito? Bueno, el límite daría infinito Sí, no, por no lo ambos lados. Bueno, cuando se trabajan integrales impropias, vamos a ver que hay algunas que son de la forma integral de cero a infinito. Eso lo van a ver mucho en estadística, por ejemplo. Van a encontrar integrales que van de menos infinito a infinito. Ahora no las hemos definido. Les adelanto que esas integrales se llaman integrales impropias. También hay integrales impropias en donde, por ejemplo, en este caso, hay discontinuidades. Y sí, se establece que si existe, digamos, el límite lateral, ajá, este, podría, podría definirse como la integral, pero no en todos los casos el límite va a existir. Entonces, definitivamente, al menos ahora no la podemos evaluar solo con el teorema fundamental. Después ya hablaremos de cómo se definen estos casos. Y no siempre van a existir, algunas sí tienen discontinuidades, por ejemplo, de salto, y a partir de, o sea, el límite lateral izquierdo o derecho, pues va a existir. Y se puede hacer una redefinición, digamos, de la integral ahí, pero no, para este tipo de discontinuidades ahorita no. Bueno, de hecho, de ninguna, ¿no? El teorema fundamental en este momento no lo podemos aplicar, ¿no? Para ninguno. Ujú. Moraleja, detengámonos a pensar sobre el intervalo con respecto a la función para no cometer los errores de solo ir a sustituir y además nos da un valor que se ve, digamos, mm, este, real, o sea, no nos da un infinito o algo así, o sea, se ve que es un valor, eh, este, pues un valor real, ¿no? Pero bueno, para eso está este ejercicio justamente, para recordarnos que si es necesario detenernos a observar el intervalo y ver si la función tiene alguna discontinuidad también en ese intervalo. Muy bien, bueno, pues vamos ahora con el siguiente ejemplo, que es la integral definida de menos pi tercios a pi tercios de la función seno quinto de teta con respecto a teta. Para esta integral, yo sí seleccioné el método inicial en donde primero hacemos la integral indefinida y después se regresa, bueno, me regresé a evaluar ya los límites, ¿ok? Veremos el día de hoy este tipo de integrales en potencias de senos y cosenos, pero bueno, les muestro qué es lo que hice aquí. Seno quinto de teta lo separé en seno cuarto por seno de teta. Ajá, hice esta separación. Esta función seno cuarto de teta se puede escribir como seno cuadrado al cuadrado. Ajá, simplemente por reglas de los exponentes es seno cuarto. ¿Vale? Ahí está, seno de teta. Quizá recuerden una de las identidades pitagóricas para seno cuadrado y coseno cuadrado que dice seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Bueno, de ahí justamente puedo despejar seno cuadrado de teta. Eso es 1 menos coseno cuadrado de teta. Y aquí llevo el cuadrado, ahí va. Esto no se modificó. ¿Y de qué me sirve? Pues que ahora sí puedo hacer una sustitución en donde u
es el coseno de teta, porque su derivada pues es un múltiplo de esta función, seno de teta. Entonces, el diferencial de u es menos seno de teta. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno. Agrego el diferencial. Como en este caso es positivo, seno de teta, multiplico toda la igualdad por menos 1. Eso nos deja menos diferencial de teta igual a seno de teta por diferencial, que es lo que yo requiero sustituir. Todo esto ya está despejado acá. ¿Ok? Vamos ahora al despeje. Al despeje no, a la sustitución, perdón. Esto es 1 menos coseno cuadrado, pero coseno es u, coseno de teta es u, entonces esto será u cuadrada. Está coseno cuadrado teta, u cuadrado teta. Y el cuadrado lo sigo escribiendo, aquí está el cuadrado, aquí está el cuadrado. Todo este producto de seno por diferencial de teta corresponde a menos diferencial de u, y lo escribo aquí. ¿Vale? Ya la integral completa está escrita en términos de u. Nunca mezclé variables, teta y u, solamente en un solo paso se hace el cambio. Este pues es un polinomio, voy a desarrollar el binomio al cuadrado, vean aquí está el cuadrado del primero, menos el doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo, que es u cuadrada al cuadrado, pues es su cuarta. Y ya este polinomio, desde cuarto grado, lo integramos. Aquí hice la multiplicación del menos 1 que tiene el diferencial. Este lo había dejado aquí afuera de la integral. Vean aquí. Y después lo multipliqué. Para no arrastrarlo, simplemente lo multipliqué. Aunque escribí en desorden. Primero escribí menos por menos más, el de 2u cuadrada, aquí está. Después el de menos 1, que quedaría. Y después el de menos u cuarta. Aquí está. ¿Ok? Y ya cada uno de estos se integra, es un polinomio. Nos da menos 2 tercios de u cúbica, menos u y menos u quinta sobre 5. Acá está. Menos 2 tercios de u cúbica, menos u y menos u quinta sobre 5, más c, por supuesto. Retorno a la variable original. Recordemos que u vale coseno de teta. Pues solamente escribo aquí el coseno con la potencia que le corresponda. Ya tenemos A5, A mayúscula. Ahora esa función la voy a evaluar ya en la integral A minúscula 5. Aquí sí la hice aparte, me pareció más conveniente que arrastrar todos los... sí, que arrastrar pues los límites. Aunque en realidad habría sido equivalente, ¿eh? No crean que hay tanta diferencia. O sea, sí se puede hacer, solo que yo decidí hacerlo de esta manera. Evaluamos en pi tercios. Aquí están pi tercios, aquí también pi tercios y aquí pi tercios. Superior menos inferior. Aquí está, menos pi tercios. La función coseno es una función par, de tal forma que el coseno cúbico de pi tercios será igual al coseno cúbico de menos pi tercios. Si recuerdan por ahí la paridad de las funciones trigonométricas, estas dos, o sea, si yo hago, por ejemplo, coseno de 2 es igual a coseno de menos 2, por la paridad de la función coseno. Entonces, estas dos funciones son iguales, solo que esta está multiplicada por menos 1. De ahí que pues cada una se va a ir cancelando. Este es menos, por menos es más, va a tener signo opuesto y estos dos valores son los mismos. Este es menos, pero este es menos por menos, más un quinto. Y estos dos valores son los mismos. Entonces, pues el resultado es 0.
Todo esto se puede también obtener a partir de una propiedad que tiene la integral con respecto a pues, funciones pares o impares. Y lo pude haber hecho así desde el inicio, pero creo que el ejemplo pues valía la pena, aunque al final nos daba 0 por la paridad. La función que estamos usando, que es seno de teta, es una función impar. Cuando evaluamos una función impar en un intervalo simétrico alrededor del origen, nos va a dar 0. Pero pues creo que valía la pena todo la verificación pues de cómo se integra, ¿no? Sí. Ok. No sé si... Eso solo, perdón. Eso solo pasa con las funciones trigonométricas, ¿verdad? Que si están elevadas a una potencia impar y los límites son simétricos respecto al origen es 0. No, en realidad las propiedades se cumplen para cualquier función de ese Para cualquier tipo. función. Ajá, siempre y cuando sea una función par o una función impar. No necesariamente tiene que ser una trigonométrica. Por ejemplo, una función, pensemos en una función impar, que no sea como estas. Por ejemplo, una función impar, x cúbica. X cúbica es una función impar. Vamos a seleccionar un intervalo alrededor, un intervalo alrededor de el origen, o sea, simétrico, pues. Por ejemplo, de -1 a 1. La integral de x cúbica, pues es x cuarta sobre 4. Al evaluarla de -1 a 1, obtenemos lo siguiente. 1 a la cuarta sobre 4, es decir, un cuarto. Menos -1 a la cuarta sobre 4. -1 a la cuarta es 1 positivo. Un cuarto menos un cuarto es igual a 0. Y tiene el mismo comportamiento. No es una función trigonométrica, pero lo importante es que es una función impar y el intervalo es un intervalo simétrico con respecto al origen, lo que ocurría en esta integral de menos pi tercios a pi tercios. No pasa si el intervalo es asimétrico, eso sí. Ahí sí ya no. Eso es para las funciones que son impares. Y para las que son pares, ahí se duplica. La integral, por ejemplo, de -1 a 1, pensemos en la función par x cuadrada. La función x cuadrada, pues, tiene como integral x cúbica sobre 3. Al evaluarla de -1 a 1, vamos a ver qué resulta. En 1, pues es 1/3, que es 1 al cubo, 1, menos, ahora queda -1 al cubo, pues es -1, entre 3. Bueno, lo voy a dejar así, -1. Aquí le voy a poner cubo y cubo. ¿Sí? Esto es 1/3 menos -1 al cubo es -1 entre 3. Aquí se va a sumar. Menos por menos es más. Aquí dará 2/3. ¿Qué significa? Que si yo integro solamente de -1 a 0, de -1 a 0, esa integral vale exactamente igual que de 0 a 1. De -1 a 0, si lo integran, les va a dar 1/3. Y de 0 a 1 les va a dar otro tercio. Entonces, ahí se van a sumar, nos van a dar 2/3.
Y lo podemos también ver a partir de la gráfica. Para el caso de x cúbica, pues la gráfica es más o menos así, ¿no? Así. ¿Ok? Entonces, al realizar la integral en un intervalo simétrico, digamos de menos a hasta a, esta integral va a tener en valor absoluto el mismo valor sí, que esta otra, pero esta va a salir negativa y esta va a salir positiva, de tal forma que se van a anular. Y en cambio, en una función que es simétrica, o sea que es par, pues, es par, su gráfica es simétrica con respecto al origen. Pensemos, por ejemplo, en la x cuadrada, su gráfica es simétrica con respecto al origen. Entonces, si tomamos un intervalo par, por ejemplo, de menos b hasta b, aquí obtenemos la integral, ya sea positiva o negativa, yo le estoy pintando positiva porque es x cuadrada, pero las dos integrales de cada lado van a quedar igual, entonces se van a sumar para funciones que son pares. O sea, Entonces, que igual, ay, perdón, no terminé. no, adelante. Gracias, es que le iba a preguntar que entonces igual tenían, cuando eran simétricas, pero impares, ¿tenían relación con una función inyectiva o ya no? Porque, bueno, lo digo lo digo intuitivamente por la gráfica. Ajá, por ejemplo, como esta. Sí, por esa. Sí, esta es inyectiva definitivamente, a diferencia de esta otra, que tiene, bueno, que no tiene esa propiedad, pero la función, por ejemplo, la función seno de x es impar, pero no es inyectiva. Igual los límites son simétricos. Bueno, ahí depende de cómo seleccionen los límites, pero no sé si estaba relacionando con que siempre que sea una función impar, será inyectiva. Entendí que esa conclusión habías hecho, pero no sé si. Ah, sí. Sí me refería a eso. Bueno, la función seno de x es impar, pero no es inyectiva. Aunque en el intervalo en donde se considera para la inversa, en ese intervalo, pues sí es inyectiva. Viene de menos pi medios a pi medios. Ahí sí tiene que ser inyectiva, ¿no? Para que se pueda definir. Sí, no es como que una generalización, ¿no? Porque lo decía, o sea, el seno es impar, pero no es inyectiva. Sí. Bueno, no sé si entendí ahí la pregunta. Sí, está bien. Pero entonces, aparte de que sea impar, también tiene que ser simétrico, ¿no? Claro, el intervalo, sí, para que esto se reduzca, sí. Sí, si no es simétrico, no, ahí ya no. Pero estos intervalos de los que hablo sí tienen que ser simétricos. Aquí puse de menos a hasta a y aquí puse de menos b hasta b. Sí. Gracias. Muy bien, pues Profesora, a mí me quedó sí. duda. Sí. Disculpe. A mí me quedó duda al principio, ¿no? ¿Por qué se usa la función u igual a coseno? Eso lo veo más, no desde el inicio, sino a partir de que ya hice el desarrollo aquí. O sea, ya hice la sustitución. O sea, que se usaron identidades trigonométricas. Exactamente. Digamos que la sustitución no vino a partir de la primera línea ni de la segunda, sino hasta la tercera.
aquí lo que veo es que si uso u como la sustitución, su derivada sí está aquí, que es de lo que hablábamos las clases pasadas. Esta sería equivalente a nuestra g' de x. Entonces, si está ahí, eso es un indicativo de que puedo hacer el cambio de variable. Si no estuviese o si fuera un valor distinto o seno cuadrado, entonces ya no podría hacer la sustitución. Habría que identificar otro acomodo, no sé. Ok, sí, gracias. Muy bien. Pues definitivamente con la práctica es que ustedes van a ir viendo estos distintos casos. Quiero mostrarles solamente dos integrales que les coloqué ya en las notas también, que son las integrales de las funciones secante de x y tangente de x. De hecho, ya está desglosado el procedimiento. Pueden ver cómo es que se obtiene cada una. Pero bueno, vamos aquí a repasarlo. Esta es la función secante de x. ¿Okay? Voy a multiplicar por un número 1. Es un número 1 que no, me va a funcionar para lo que se requiere. Y la función, el número 1, digamos, es secante de x más tangente de x entre lo mismo, ¿no? Para que me dé la unidad. En el denominador, pues como aquí la fracción, la secante en realidad es entero, o sea, tendré un 1 aquí. Multiplico 1 por secante más tangente y me da la misma secante por tangente. Y en el numerador tendré que desarrollar secante por secante más secante por tangente. ¿Ok? Aquí está. Entonces esto es secante cuadrada de x más secante de x tangente de x. ¿Vale? Hasta ahí todo va bien. Multiplicamos y ahí ya se quedó. ¿Ok? Ahora, voy a hacer una sustitución en donde u será todo este denominador, secante de x más tangente de x. ¿Y eso por qué? Porque vean, vamos a calcular su diferencial. Primero la derivada de u. La derivada de secante es secante por tangente. Más, y la derivada de tangente es secante cuadrada de x. Y como, bueno, en el diferencial pues se agrega el diferencial de x. Pero vean, este producto secante tangente más secante cuadrada está aquí. Claro, el orden de los sumandos es distinto, pero es la misma expresión, ¿no? Es el mismo valor. Ahí está. Multiplicando a diferencial de x. Eso nos dice que todo esto, todo este numerador multiplicado por el diferencial de x equivale exactamente a nuestro diferencial de u. De tal forma que la integral, aquí solamente la transcribí, quedará de la siguiente forma. Todo esto que está arriba es diferencial de u. Y el denominador es u. La sustitución secante más tangente es u. Esta integral, ya la reconocemos, es el logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Nos regresamos a la variable original. U es igual a secante de x más tangente de x. Por lo tanto, la integral de la secante de x con respecto a x es igual a el logaritmo natural del valor absoluto de secante de x más tangente de x más c para considerar a todas las antiderivadas. Esta expresión pues ya la podemos usar cuando se requiera. Ya sabemos cómo se integra, cuál es el resultado de la integral de la secante. ¿Vale? Muy bien. Vamos ahora con otra integral, también es de gran utilidad para lo que estamos haciendo. Es la integral de la función tangente, tangente de x. La función tangente se puede escribir como seno de x entre coseno de x, si recuerdan cuáles son las equivalencias, seno entre coseno. ¿Okay? Voy a seleccionar u como el coseno de x. ¿Por qué? Pues porque su derivada está aquí, o un múltiplo de su derivada en el numerador. Entonces, u será coseno de x
el diferencial de u es igual a menos seno de x. Recordemos que la derivada de coseno es menos seno, ahí está, por diferencial de x. Multiplico, porque aquí solo tengo seno de x por diferencial, pero aquí hay un menos, entonces multiplico toda la igualdad por menos 1. Aquí está, multiplico por menos 1, me da menos de u, pero de este lado derecho me da seno de x por diferencial de x, nada más. Ahora voy a sustituir, aquí está la misma integral, sustituyo todo el numerador junto con el diferencial, corresponde a menos de u, aquí está menos de u. Y el denominador, que es el coseno de x, es exactamente u, lo sustituyo. Vean cómo ya se hizo el cambio de variable. Esta integral, pues ya la reconocemos, el menos 1 simplemente lo escribo fuera de la integral como menos integral de diferencial de u sobre u. Y esa función al integrar nos da logaritmo natural del valor absoluto de u. Por supuesto, el menos 1 se escribe igual. Regresemos a la variable original. U equivale a coseno de x. Aquí está, lo sustituyo. Entonces, la integral de la tangente de x es igual a menos logaritmo natural de coseno de x más c. Esta es una expresión correcta, aunque no es la más usada, pero es correcta. Tal vez recuerden una de las propiedades de los logaritmos, en donde el factor, o bueno, el exponente, vamos a recordarla aquí, el exponente, por ejemplo, si esto es logaritmo natural de a al exponente r, ¿recuerdan cuál es la equivalencia? R por A. R por, no por a, pero por el logaritmo natural. De A. Logaritmo natural de a, así es. Bueno, ahora aplicamos esta igualdad, pero al revés. Está el factor r, que es menos 1, y lo coloco como exponente, pero este exponente sí es un exponente algebraico, no es el exponente de la función inversa. Entonces, esto es el logaritmo natural del valor absoluto de coseno de x a la menos 1. Este sí es el que significa 1 sobre, este sí. Bueno, este menos 1 es el exponente, lo puedo, digamos, el efecto, es como coseno de x todo a la menos 1, el efecto es escribir el coseno en el denominador. Pero 1 sobre coseno de x equivale a secante de x. Por lo tanto, esta integral de menos logaritmo natural, valor absoluto de coseno de x, equivale al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Esa es la forma más usual de encontrar este resultado. Los dos son correctos, pero el de abajo es el más común. Quedó bonito. Sí, sí es interesante. Bueno, esta tiene, ay, perdón, Profesora, creo que no se escucha muy bien. ¿Cómo? No, ya, es que no sé por qué no escuchaba, perdón. Ah, no, es que no estaba hablando más bien. Ahí va. Perdón, disculpe. Me quedé sin aliento. No estaba hablando. Sí, pues ahí está la integral de la tangente de x. Logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Perfecto, pues ahora vamos realmente, este fue como el previo a la clase. Pues han sido muchas cosas, pero sí tenemos que trabajar sobre potencias de funciones trigonométricas. ¿Ok?
Vamos a comenzar entonces con integrales de potencias de funciones trigonométricas. Vamos a estudiar, bueno, dejo aquí las referencias. También estoy usando para la última parte el libro de Stuart. Entonces, lo menciono, la verdad es que olvidé anotarlo para esta última parte. Vamos a estudiar integrales de potencias de estas funciones, seno, coseno, producto de senos y cosenos, y en la última parte, tangente con secante. Vean cómo es que cada una de estas tiene, por ejemplo, la primera solamente seno de x a alguna potencia, la segunda solo coseno de x a alguna potencia, la tercera tiene un producto de ambas, no necesariamente con el mismo exponente, pueden diferir en m, y la última también potencia de tangente y potencia de secante. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas estrategias para integrar, no son las únicas, no son las únicas, ¿cómo diría? No es la única manera de resolverlos. Algunos se pueden resolver con integración por partes, algunos de ellos. No todos, pero en algunos casos sería posible. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tipo de integrales en potencias. Y el primer tipo en realidad abarca a estas dos. Es decir, las instrucciones o la sugerencia de solución abarca a estas dos. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a comenzar con el primer bloque. Puedo ver el chat. Ay, ya no. Entonces, para este tipo de integrales vamos a separar en dos casos. Cuando n es par. Vamos con el primer caso, cuando n es par. El segundo, por supuesto, será cuando n es impar. Entonces podríamos tener aquí seno cuadrado de x, seno cuarto de x, seno sexto de x, etc. Y lo mismo para coseno, coseno cuarto, coseno cuadrado, coseno sexto. ¿Ok? Bueno, para este caso, podemos usar otra identidad trigonométrica. Por ahí les compartí una hoja con identidades. Es importante pues que las tengan a la mano. Aquí ya estaremos usando algunas de ellas. Más adelante usaremos incluso más cuando veamos sustitución trigonométrica. Sí es importante que tengan escrito por ahí algún Disculpe, formulario. ¿las puso en Classroom? Sí, las puse en Classroom hace algunas clases, me parece. Una disculpa, profesor, es que no las vi, pero las voy a buscar. No recuerdo la fecha, pero sí las dejé ahí. Seguro son como de la semana pasada, más o menos. Búsquenla por ahí y así no la encuentran, pues me recuerdan y les digo dónde está. Entonces, o si no, pueden consultar cualquier libro de cálculo. Siempre trae un formulario de estas funciones, de estas identidades trigonométricas y las equivalencias de las distintas funciones. Seno, coseno, secante, etc. Muy bien, pues vamos entonces a usar dos identidades trigonométricas, una para seno cuadrado y otra para coseno cuadrado de x. ¿Ok? Y son estas que ven aquí. ¿Vale? Muy bien, entonces, Karen, a lo mejor ustedes tienen alguna del curso aquel, un formulario de estos. Creo que lo subió el martes. Sí, bueno, sí, lo subí. Ok, bueno, vamos entonces con un caso ya particular para ver cómo se aplica en esta integral. Esta integral es coseno de x elevado a la cuarta, coseno cuarto de x. Usaremos pues la sugerencia de la sustitución ahí de esa identidad. Lo primero que voy a hacer es colocar el coseno cuadrado y después
escribiré la potencia necesaria alrededor, digamos, de este coseno cuadrado para llegar a la cuarta potencia. Entonces, la base es coseno cuadrado. En este caso, tendría que elevar también al cuadrado para llegar a la cuarta potencia, coseno cuadrado de x al cuadrado. Pero si fuera el caso, imagínense que esto es coseno sexto de x. Entonces, el punto de partida pues es el mismo, coseno cuadrado. Lo que cambiaría sería el exponente. Aquí me faltó el diferencial de x. Lo que cambiaría pues sería este exponente aquí afuera. ¿Cuál sería, para el caso de coseno sexto, cuál sería el exponente afuera del corchete? 3. Exactamente 3 o el cubo, muy bien. Ajá. Entonces sí se comprende cuál es la estrategia. Primero coseno cuadrado y después completo con la potencia que se requiera para llegar a la que nos proponen en la integral. Ujú. Ahí está. Ahora, en ese coseno cuadrado, usaré la identidad. Voy a usar la identidad. La identidad dice que esta integral, bueno, la identidad no, el coseno cuadrado es, vamos a escribirlo aquí, 1/2, paréntesis, 1 más coseno de 2x. Esto es 1/2, escribirlo así, 1/2 de 1 más coseno de 2x. Ok. Cierro este paréntesis del argumento y cierro el paréntesis porque todo está multiplicando por 2. Y cierro el corchete porque todo esto se debe elevar al cuadrado. Observen que el efecto, bueno, se puede ver desde de la identidad aquí. El efecto se puede ver que al usar la identidad, el seno cuadrado, o sea, la potencia 2, desapareció. Aquí la función trigonométrica que quedó, que es coseno, está elevado a la 1. Pero, ¿qué se modificó? El argumento. El argumento era x, ahora se duplicó. Cada vez que use la identidad, se va a duplicar el argumento. La ventaja es que disminuyó el exponente. Ujú. Ahora, este corchete en azul se debe elevar al cuadrado. Vamos a elevarlo al cuadrado. Esto es 1/4. Y el binomio también se debe elevar al cuadrado. 1 más coseno de 2x, elevarlo al cuadrado. Ajá. Ya le veo un medio, que es un cuarto, pero ahora voy con el paréntesis aquí. Voy a colocar entonces cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, 1 por coseno de 2x, multiplicado por 2, doble producto del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. ¿Okay? Y el cuadrado del segundo es coseno cuadrado de 2x. ¿Okay? Cierro corchete, ya no necesito el cuadrado porque ya se desarrolló. ¿Vale? Ahí está. ¿Okay? Esta integral y la primera, por supuesto, las podemos hacer con una sustitución sin mayor problema. Pero la segunda todavía tiene un cuadrado. Entonces,
usaré nuevamente la identidad para que este coseno cuadrado baje todavía en exponente. Solo que ahora el argumento pues no es x, sino es 2x. El efecto, recordemos que se duplica el argumento. Veamos cómo quedaría. No voy a escribirlo aquí en la integral, lo voy a escribir abajo y después lo sustituyo, ¿ok? Entonces, coseno cuadrado de 2x, ¿cómo quedaría? Veamos. El argumento ahora de este coseno cuadrado es 2x. Entonces, esto es 1/2. X se va a sustituir por 2 veces x. También aquí, por 2 veces x. Quedará entonces 1/2 por 1 más. Eso queda exactamente igual. Esto es 1/2 por 1 más coseno. Pero ahora, ¿cómo se modifica el argumento? Veamos. El argumento se duplica. Es 2 veces 2x. Es decir, ¿cuánto? 4x. 4x. Entonces aquí tenemos 4x. Y vean que haber usado la identidad nos condujo a una trigonométrica de un grado menor. Cada vez que la uso disminuye el grado. El efecto, se duplica el argumento. Voy a multiplicar para que al sustituir ya esté desglosado este resultado. Esto es 1/2 por 1, 1/2 más 1/2 coseno de 4x. Todo eso es el coseno cuadrado de 2x. 1/2 más 1/2 coseno de 2x. Ahora vamos de regreso a sustituirlo. Entonces vuelvo a escribir integral. Aquí pude nombrarla de alguna forma. Creo que es más conveniente. Permítanme hacerlo. Le voy a poner alfa a esta integral para no escribirla otra vez, ¿vale? Entonces alfa es igual ahora a la... aquí va. 1/4. De hecho, este factor 1/4 puedo también escribirlo fuera de la integral. Esto es 1/4 integral de 1 más 2 coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x, que es este binomio. ¿Okay? Todo este. Es 1/2 más 1/2 de coseno de 4x. Todas las trigonométricas que ya aparecen en este resultado se encuentran elevados a la 1, es decir, ya no aparecen cuadrados o cuartos, potencias a la cuarta. Esa fue la ventaja de haber usado la identidad trigonométrica, pero pues no todo es así de bonito. Cuando hagamos este tipo de modificaciones en sustitución trigonométrica, veremos que será necesario regresarnos con otra identidad porque ahí sí afecta que se cambie el argumento, ¿no? Para reescribir a la variable original. 1 más 1/2 es 3/2. Y sigo escribiendo símbolo de integral porque no he integrado, todo ha sido simplificar. Pero todo ese esfuerzo de simplificar vale la pena porque al final la integral a la que se llega es una integral con exponente 1, o sea, puede ser una trigonométrica o como esta que es una constante, pero el exponente es 1 y el argumento es lineal. Aquí está 1 más 1/2, son 3/2,
Este 2 coseno se escribe igual y también el 1/2 coseno de 4x. Ahora sí, vamos a integrar. Todo esto fue reescribir a la función para obtener una forma más simplificada. Ahora sí vamos a integrar. No he practicado mucho con ustedes, digamos, esa parte de como cálculo mental que también es muy conveniente, sobre todo al hacer integrales, por ejemplo, por partes, surgen algunas integrales que pues ya uno va, ya no es que haga todo el procedimiento largo, pero me parece que en una clase, déjenme buscarla, estudiamos funciones trigonométricas. A ver, aquí está. Vamos a ver si son funciones trigonométricas. Ay, este garabato que. No, estos son inversas. Funciones. Debió ser una de antiderivada. Esta tal vez. Sí, fue esta justamente. Bueno, en esta clase de... Ahorita veo la fecha. Trabajamos las tablas con, ¿se acuerdan? Teníamos la función, la derivada, vimos el concepto de antiderivada y entonces dijimos que cualquier fórmula de derivada se puede usar para escribir una forma integral, ¿no? Es el proceso como inverso. Entonces, esta es justamente la que yo necesito. Bueno, estas dos. Integral de seno de ax más b es menos 1 sobre a coseno de x más b. Vean el efecto de la constante a que multiplica a la variable en la forma lineal, 1 sobre a. Pero la integral de seno pues es menos coseno, por eso surge el menos. Pero para coseno, aquí está, coseno de ax más b, es solamente 1 sobre a, seno de ax más b. A, recordemos, es el factor de la variable en la forma lineal. Esta es la que vamos a usar. ¿Okay? Vamos entonces a nuestra, aquí está, nuestra integral. Ahora sí, vamos a ir integrando de una en una. Voy a comenzar con 3/2, pues esa integral no tiene mayor problema, es una constante. Entonces, alfa es igual a 1/4. Ahora ya no voy a escribir el símbolo de integral porque ya vamos a ir integrando. ¿Cuánto vale la integral de 3/2 con respecto a x? 3/2 por x. Ajá, muy bien. 3/2 por x. Ahí está. Después tenemos la integral de 2 por coseno de 2x. O sea, 2 es una constante, se va a quedar ahí. Y la integral de coseno de 2x, con lo que acabamos de recordar, es... Seno de 2x. Ajá, porque es Sobre 2. Por 2, ¿no? Exactamente. Esto quedaría 2 por 1/2, o sea, 1 sobre a. Ya sea que escriban 1/2 o todo el coseno sobre 2. La integral de, no, seno más bien. Seno, la integral de coseno es seno de 2x. Ajá, al integrar quedaría esa función. 1 Pero sobre a, seno de 2x por el 2. Pero al Se final quedaría nada simplifica. más seno. Ajá, ¿Verdad? exactamente, así es. Se simplifica y queda únicamente seno de 2x. Esto es más seno de 2x. Después tenemos más 1/2
puedo escribir más 1/2. ¿Y cuál es la integral del coseno de 4x? Igual sería coseno sobre 2 por 2, no, por 4x. A ver, otra vez, sí. Sería seno, no, más bien sería seno sobre 2 por 4x, ¿no? Ajá, solamente la forma en cómo lo lees, porque estos dos no se están multiplicando. Este es el argumento del coseno. A ver, otra vez. Sería un cuarto, ¿no? Ajá. ¿De qué? Un cuarto de seno de 4x. Ajá. Ese D es justamente el que por ahí estaba fallando, porque decías coseno sobre 4 por 4x, algo así. Entonces aparte, y aparte no era coseno, era seno. Era seno, ajá. Pero a lo que voy es que en vez de decir porque no es una multiplicación, este es el argumento del coseno, es donde actúa el coseno. Entonces, coseno de 4x. Bueno, seno de 4x es la integral, perdón. Ah, ok, perdón. Ajá. Sí, entonces hay que modificar ese por Por D, ¿no? por D, exactamente. Ajá. Seno de 4x sobre 4, si lo quieres decir así está perfecto, o puedes dejar el 1/4 también, 1/4 seno de 4x, ¿vale? Muy bien, entonces lo podemos escribir como 1/4, aquí voy a multiplicar por 1/4 seno de 4x. Y ahí termina la integral. Ya está integrado, ya no escribo para nada el símbolo de integral ni el diferencial de x porque ya integramos, pero falta la constante de integración. Ahora las constantes voy a simplificar aquí. Entonces esto es alfa igual a, esto es 3/8, ya multiplicando por 4 nos quedan 3/8 de x más 1/4 seno de 2x este es 1/8 porque es 9 por 1/4, 1/8 por 1/4. No, a ver, ¿era 1/4 o era 4? No, sí era 1/4, ¿verdad? Aquí 1/4, sí era 1/4. Entonces esto es más un 32avo, que es 4 por 2, 8 por 4 de seno de 4x. Y ahí termina. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta integral? No, ninguna. ¿No? Muy bien. Entonces, una vez que usemos las identidades de seno cuadrado y coseno cuadrado, si nos queda otra vez algún seno cuadrado o coseno cuadrado, ¿volvemos a usar otra vez la identidad para que disminuya el exponente? Así es. Sí, la estrategia de solución en este caso sí, es que la uses tantas veces como sea necesario hasta que tengas exponente 1. Ah, ok. Gracias. Bueno, el siguiente ejercicio lo van a hacer ustedes. Les voy a pedir que ustedes lo terminen. Es seno cuarto de x. Recordemos que ahora estamos en el caso de potencias pares de seno o coseno.
En ambos casos usamos la identidad que corresponda. Esta ustedes la van a hacer en el transcurso del fin de semana. Vamos ahora al caso en el que tenemos también potencias de seno o de coseno únicamente, pero el exponente es impar. ¿Ok? Vamos ahora a trabajar este caso. Podría ser seno cúbico, seno a la quinta, seno a la séptima, etcétera. O coseno con esos mismos exponentes. ¿Ok? Veamos entonces cuál es la estrategia para resolver este tipo de integrales. Para el caso n impar, vamos a separar el integrando, o sea, la potencia de seno o de coseno, por ejemplo, en el caso de seno a la n, en seno de x por lo que quede. Lo voy a hacer mejor en el ejemplo. Aquí tenemos seno cúbico de x. Lo voy a separar como seno de x. Siempre voy a separar seno de x a la 1 o coseno, si es el caso. Y lo que quede aquí, en este caso, sería seno cuadrado. Lo voy a dejar a propósito hasta la derecha, digamos, con el diferencial de x, porque justo esta parte va a formar el diferencial de la nueva variable u. ¿Vale? Entonces, vamos a regresar. Dice, descomponemos el integrando en una potencia impar de primer grado y una potencia par. Como el inicio es una expresión con exponente impar, si separamos 1, lo que quedará en forma de potencia par. Si este fuera a la quinta, separo 1, seno de x, y este quedaría a la cuarta. Si este fuera a la séptima, que separo 1 y este quedaría a la sexta. O sea, este siempre va a quedar par. En ese que quedó par, usaremos la identidad pitagórica que ven aquí. Despejaremos, dependiendo del caso, si es integral de seno o de coseno, despejaremos la que se requiera, que es, por ejemplo, puedo despejar seno cuadrado de x. La podemos despejar como 1 menos coseno cuadrado de x. O si tenemos que sustituir coseno cuadrado, entonces lo despejamos como 1 menos seno cuadrado de x. Ajá. Ahí está. ¿Vale? En nuestro caso, estamos en una integral de seno. Es esta función la que vamos a usar, esta identidad de esta forma despejada. Este seno cuadrado, entonces será 1 menos coseno cuadrado de x. Vamos a sustituirlo acá. La integral de 1 menos coseno cuadrado de x. Si este fuese a la cuarta, entonces sustituyo solo el cuadrado y le pongo exponente 2 afuera para completar el exponente a la cuarta. Pero en este caso solo es seno cuadrado, lo sustituyo tal cual. Seno de x por diferencial lo sigo escribiendo exactamente igual. Ahora, para este punto ya hacemos la sustitución. ¿Cuál es la sustitución? No será seno de x, sino la otra función, porque aquí está su derivada o un múltiplo de su derivada. Es decir, u, en este caso, será el coseno de x. Y el diferencial de u, pues, es la derivada menos seno de x multiplicado por el diferencial de x. En este caso tenemos seno
Por diferencial, el -1 no está, entonces voy a multiplicar toda la igualdad por -1. Menos diferencial de u es igual a seno de x diferencial de x. Recuerden que siempre deben mostrar el procedimiento de su sustitución. Ajá. Deben de justificar ahí por qué. Ahí está. Ahora, escribiré esta integral en términos de u. Veamos qué queda. 1 menos coseno cuadrado, pero u es el coseno de x, entonces coseno cuadrado será u cuadrada. El producto de seno de x por diferencial, véanlo, está aquí. En la sustitución, aquí está. Se puede sustituir por menos diferencial de u. Ahí está, menos diferencial de u. Y no voy a dejar el menos afuera, lo voy a multiplicar aquí a cada uno. ¿Okay? Disculpe, profesora, en menos de u es diferencial de x, ¿verdad? Sí, sí, sí. Gracias. Aquí. Gracias. Ahí está. De x, sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora voy a multiplicar y escribiré primero el término positivo. Menos u cuadrada por -1 será u cuadrada positivo. -1 por 1 es -1. Paréntesis porque es un binomio y todo está en el integrando diferencial de u. Integro. Es un polinomio. La integral de u cuadrada es u cúbica sobre 3. Menos la integral de 1, que es u, porque es con respecto a u, más c. Ya integramos en u, nos regresamos. Vean que ya no aparece el símbolo de integral, ya integramos. Nos regresamos a la variable original. Este u cúbica sobre 3 lo puedo escribir como 1/3 de coseno cúbico de x. Coseno cúbico de x. Menos u, que es coseno de x, más c. Y ahí termina nuestra integral de seno cúbico de x. Ajá. Entonces, repasando la estrategia, seno a la n de x o coseno a la n de x cuando n es impar, separamos solamente una de ellas, ya sea seno coseno, la que esté en la integral, y la que reste tendrá exponente par. Ahí sustituiremos la identidad pitagórica. Y ya, ahí está. Hacemos la sustitución y todo lo demás que platicamos. ¿Okay? Me parece que aquí hay otro ejercicio que podrían hacer ustedes. Aquí. Ajá. Entonces yo les voy a pedir que hagan este, por favor, en casa. Coseno quinto. Bueno, pues sí está en casa. Coseno quinto de x. ¿Ok? Sí, profe. Y si pueden, por favor, revisen el resto del documento, que es con seno por coseno, también se divide en casos pares y casos impares. Ajá. Y el último que tiene que ver con tangente secante. También potencias pares y potencias impares. ¿Vale? Y así avanzamos un poquito. Si pueden intentar también las integrales, pues yo sé que tienen trabajo ahorita por la tarea que dejé, pero pues si pueden revisar ahí un poquito, serviría. Sugerencia para la tarea ejercicio 2.
Pensemos en la integral mudas, en la integral con la variable muda. La integral, por ejemplo, si yo tengo la integral de u cúbica, diferencial de u, esa integral, pues es como si yo tuviera la integral de x cúbica, diferencial de x. Porque bueno, además esta es una integral definida. Vamos a suponer que este es de 0 a 1. Este está de 0 a 1. Pero la integral muda va a desaparecer. Al evaluarse, va a desaparecer. El resultado va a ser el mismo. Esa es como la sugerencia para que una vez encuentren, o sea, una vez que hagan la sustitución, se van a enfrentar a una integral donde tienen que hacer esta consideración. Y ya, eso los va a conducir al resultado, pero si tienen alguna duda, pues igual me mandan ahí mensaje. ¿Sí? Mañana no nos vamos a ver, mañana tenemos una hora, aunque generalmente no he respetado a todos los días festivos, a algunos sí los he dado, o sea, con clase. Mañana sí voy a darles el día. Es una hora, pueden aprovecharla para descansar un poco, para hacer algo de tarea o para avanzar en los ejercicios que están acá propuestos. ¿Ok? Cuídense mucho. No sé si tengan alguna duda antes de despedirnos.